Algo que veo muy seguido en consulta y que seguramente tú también has escuchado, incluso pensado que sería esto: quiero que mi hijo me obedezca. Y no porque seas un mal papá o una mala mamá, al contrario, generalmente viene del cansancio, del miedo, del deseo genuino de hacerlo bien. Y dentro de la crianza se ha vuelto como muy común asociar que el portarse bien es como con el obedecer. En esa parte que es que el niño haga caso, que no cuestione, que no se oponga, que haga lo que el adulto dice. Y durante mucho tiempo sí, eso fue lo esperado, pero hoy sabemos algo distinto. Y no porque alguien lo inventó, sino porque la neurociencia del desarrollo, la psicología del apego y la investigación sobre trauma infantil nos ha mostrado con mucha más claridad que realmente es distinto. Autores, por ejemplo, no sé, como Daniel Siegel, como Alan Score o Stephen Porges, o también desde la teoría de la autodeterminación, que sería con Edward Deci y Richard Ryan, coinciden en algo fundamental todos estos autores: que el cerebro no aprende habilidades desde el miedo, aprende desde la seguridad. Entonces, aquí va. Cuando el niño obedece por miedo, su cerebro no está logrando integrar esa información, está sobreviviendo en esta parte. Como que en cierta manera en ese momento se activó principalmente ese cerebro inferior, la amígdala, los circuitos de amenaza, el sistema nervioso simpático. Entonces, aquí vamos a dejar esto. Ahí no hay reflexión, no hay aprendizaje profundo, no hay autorregulación. Solo hay hazlo para no perder el vínculo. Y esto es muy importante decirlo también súper claro. La obediencia basada en miedo funciona a corto plazo, pero tiene un costo a largo plazo, porque el cerebro generaliza y un niño aprende que para estar a salvo debe callar, ceder o hacer lo que el otro espera. Entonces, no solo lo que hacen los adultos, también lo que hacen los amigos con los pares, o sea, entre los mismos niños o niñas, los adolescentes mayores o cualquier persona que perciba como una figura de poder. Y aquí es donde entra algo que para mí es clave. Incluso en términos de prevención de violencia sexual infantil, los niños que han sido entrenados para obedecer por miedo a perder el vínculo tienen más dificultades para decir que no. Entonces, para escuchar su cuerpo también, o sea, también para esta parte, para identificar esa incomodidad y para poner límites. Entonces, ojo, aquí no es porque quiera, sino porque su sistema nervioso ha aprendido que obedecer es más seguro que el ser auténtico. Y ahí va otra cosa. Y cuando yo hablo de autenticidad, hablo de lo que yo también a veces le llamo, digamos, como la esencia del niño. Y esto hace ser quien eres, o sea, su impulso, su curiosidad, su iniciativa, su manera única de estar en este mundo. Entonces, he visto también muchos adultos que me llegan en consulta que crecieron siendo como muy obedientes, o sea, esos niños ejemplares, o sea, niños que no daban problemas. Entonces, hoy, en su vida adulta, he notado mucho ese miedo a atreverse a hacer cosas, a tomar decisiones por sí mismos, a probar algo nuevo sin validación de alguien más, a veces también llenos de trabajo o búsqueda de perfección y control, provocando hasta a veces ansiedad. Y no porque, ojo, no sean capaces, sino porque aprendieron que salirse del guión era muy peligroso. Por eso, cuando hablamos de la crianza, la pregunta no es que si queremos hijos obedientes. Yo creo que aquí sería una pregunta como muy real. ¿Queremos hijos que sepan pensar, sentir, decidir y cuidarse? Y aquí entra un tema acerca de las habilidades. Una habilidad no es solo saber o hacer algo, es una secuencia de pasos internos en el cerebro que va aprendiendo a ejecutar una acción con sentido, a regular una emoción, a esperar, a pedir ayuda, a resolver un problema, escuchar una instrucción cuando el sistema nervioso, como quien dice, pues no está disponible. Y eso solo se construye cuando el cerebro superior, o sea, esta parte más alta del cerebro, está como que estimulada, o sea, está incluida, está trabajando. Entonces, esta parte del cerebro prefrontal, que viene siendo como que el color celestito que tenemos aquí en nuestra frente, las funciones son las funciones que
que tiene esa parte son las funciones ejecutivas, la integración emocional también. Entonces, por ejemplo, cuando un adulto se acerca a un niño, se coloca frente a él, le dice su nombre, hace contacto visual y da una indicación clara y corta, lo que hace no es controlarlo. Está ayudando a que esas neuronas que todavía están aprendiendo a conectarse. Ahora, puede que tengamos muchas y mil cosas que hacer y puede que estés cansado. Bueno, te lo digo por experiencia. A veces, la verdad es que sí, a veces estoy cansada, a veces estoy fastidiada, pero para mí yo me he dado cuenta que el detenerme o hacer todo esto definitivamente es una inversión. Y no es para que, digamos, que me obedezca más rápido, es para que el día de mañana él aprenda a escuchar, aprenda a procesar y a responder por sí mismo, porque esto es una habilidad. Entonces, voy a poner un ejemplo. En terapia me pasa muy seguido con muchos niños. Cuando la sesión termina, aquí los niños pues no se quieren ir, están divirtiéndose tanto con sus papás, sobre todo en sesiones de TheraPlay, y todavía simplemente decir ya vámonos o ya terminamos o cuando vamos a empezar la actividad de la cunita ya saben que ya se va a acabar. Entonces a veces como, pues sí, simplemente decir ya vámonos o cargarlos y forzarlos, pues sí, sería muy fácil, pero la verdad es que la forma en que llego a trabajarlo es como que le duelo dar opciones dentro del límite. Entonces les digo como que en esa parte, bueno, pues ya se acabó, nos vamos caminando o gateando como bebés, ¿cómo te quieres ir? Y a veces realmente me da mucha risa porque me responden algo distinto, no sé, a veces me dicen como me dicen como conejo, o sea, nada que ver lo que yo le dije. Y nos vamos brincando como conejo. Aquí está perfecto. Y yo sé que dirías, a ver, Ivonne, ¿cómo? Si tú le diste otras opciones y te está dando otra, bueno, aquí lo que me importa no era el cómo. Lo que me importa es que el límite estuviera claro. La sesión terminó, ya nos vamos. Y así ellos pudieran como también sentir esa sensación de poder y de que puedan elegir, y eso van practicando precisamente, a saber dentro del límite el cómo hacer lo que les convenga o que les nazca hacerlo. Entonces, como lo digo, dentro de ese límite. Entonces, aquí se desarrolla una habilidad. Entonces, como mamá también, de verdad es que lo vivo. Por ejemplo, a la hora de dormir, mi hijo a veces, la verdad es que quiere usar su uniforme de rayados. Aunque haga frío para él, o sea, definitivamente sí o sí es su uniforme de rayados. Y honestamente, para mí, pues eso no es lo importante. Mi límite no es la ropa. Mi límite es que es hora de dormir. Entonces, porque lo que le va a permitir a que su cerebro descanse no es la pijama, ¿correcto? O sea, realmente es el acto de dormir a la hora adecuada. Eso es lo que a mí más me importa. Entonces, eso es algo que yo le llamo necesidades mutuas. Y ahí es como que yo cuido la estructura y él puede elegir dentro de ella las decisiones que también considere, pero vuelvo a repetir, dentro de la estructura que yo mencioné. Hay momentos en lo que esto, pues sí, no se da tan fácil y a veces se da como con una emoción. Y eso también para mí es otro aprendizaje. O sea, me ha pasado como muchas veces que, por ejemplo, le aviso que es hora de irnos, o sea, nos vamos del lugar en el parque sobre todo, y le digo, pongo una alarma, le recuerdo varias veces, y aún así, cuando llega el momento, suena la alarma, claro que llora, o sea, llora fuerte, y la verdad es como que aquí respiro yo mucho y no lo apuro. No lo apuro, le permito a que llore y ahí yo voy sosteniendo esa emoción, porque sé que está aprendiendo algo, yo creo que más importante que obedecer. Está aprendiendo que puede sentir esa frustración, vergüenza o enojo, impotencia, y que yo voy a estar ahí. Eso no solo se queda en su mente, se guarda en su cuerpo, en su sistema nervioso, como una memoria de seguridad. Hoy, muchas veces, cuando él se siente también abrumado, me siento como muy orgullosa porque me da mucha ternura. Él se acerca y me pide un abrazo. Y eso para mí, créanme que es enorme y es lo que vuelvo a decir, para mí es empezar a ir cosechando, más bien, pues sí, recogiendo los frutos, sí, ir cosechando como que todo ese punto
de todo el tiempo que me detengo, que le invierto, energía, espacio para poder llegar a que él sepa que yo lo puedo sostener ante una emoción. La obediencia busca control externo. Las habilidades construyen una regulación interna y eso cambia todo. Un niño con habilidades no necesita que le estén vigilando todo el tiempo porque sabe escucharse a sí mismo, sabe identificar esos límites, sabe pedir ayuda, sabe que su voz también importa. Y eso tomemos en cuenta que es algo que les digo a los papás, no se logra con los castigos ni con amenazas o miedo a perder el vínculo, que para mí eso yo creo que es muy importante, que los chiquitos y las chiquitas a veces llegan como esa sensación de miedo a perder ese amor, esa sensación, ese vínculo, ese apego que tienen con su cuidador. Entonces, la única forma en que se va a lograr es con la presencia, con la repetición, con límites claros y un acompañamiento emocional. Como, digamos, yo lo acabo de decir con unos papás, como que trabajen la corregulación. ¿Qué significa eso? Que una persona desde su cerebro maduro logre regularse para poder sostener esa emoción que ese niño o niña está aprendiendo a manejar. Entonces, sí, definitivamente no es un camino rápido, pero lo que sí estoy segura y te lo aseguro es que es un camino muy sólido. Así que tal vez la invitación no es a preguntarnos cómo hacer que nuestros hijos obedezcan más, sino cómo acompañarlos para que desarrollen esas habilidades que van a necesitar para toda su vida, porque la obediencia puede verse bien desde afuera, como sí, a veces me llegan a comentar a mí y me dicen, ay, qué bien tu niño se porta, es súper obediente, pero no, o sea, yo sé que lo que mi hijo ha estado haciendo es las habilidades y a veces digo, no saben lo que me costó una y me costó la otra y bueno, no nada más a mí, a mi esposo también por el hecho de estar practicando con él todas estas habilidades, porque las habilidades van a sostener a una persona por dentro. Y yo quiero que te lleves esta frase. Las habilidades sostienen a una persona por dentro. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.